Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo muy bien, y emocionado por el vídeo de hoy. Hoy, chicos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado muchísima conversación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, en el universo de Can Yaman, y en un asunto que involucra a una de sus CEO estrellas más famosas, Demet Özdemir. El título lo dice todo, ¿verdad? Impactante. Can Yaman rompe el silencio. La verdad sobre Demet Özdemir. Así que prepárense para descubrir qué es lo que ha estado pasando, qué ha dicho Can Yaman, y qué es lo que podemos esperar de esta relación que honestamente nos ha tenido a todos en vilo. Antes de empezar a desentrañar todos los detalles, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no se olviden de dejar un like. Así me apoyan a seguir creando contenido. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno, permítanme darles un breve contexto. Can Yaman es un actor turco de renombre internacional, conocido por su carisma, su físico imponente y por supuesto, por sus exitosos papeles en telenovelas turcas. Ha protagonizado series como Erkencikus, Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama, y Dolunay, Luna Llena, entre muchas otras. Su ascenso meteórico lo convirtió en un ícono de la televisión, no solo en Turquía sino en muchos países del mundo, especialmente en aquellos con una fuerte afición por las producciones turcas. Su habilidad para interpretar personajes complejos, combinada con su atractivo físico, le ganó legiones de fans que siguen cada uno de sus pasos. Su presencia en redes sociales con fotos y vídeos de sus entrenamientos y actividades, solo ha alimentado aún más su popularidad y el interés en su vida personal. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz también turca, igualmente talentosa y querida por el público. Ella fue la coprotagonista de Can Yaman en Erkencikus, y como se imaginarán, la química entre ellos en la pantalla fue explosiva. Demet, con su encanto natural y su capacidad para transmitir emociones, complementó perfectamente a Can en la serie, creando una pareja que cautivó a la audiencia. Su talento para la comedia romántica, combinado con su versatilidad para interpretar personajes dramáticos, la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su presencia en eventos y su estilo impecable también la han convertido en un referente de moda, lo que ha ampliado su impacto en el mundo del entretenimiento. Y aquí es donde comienza el drama, porque como suele suceder, los rumores y las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Se habló de un posible romance, de peleas, de malentendidos. Todo lo que un buen drama necesita. La prensa rosa, por supuesto, se encargó de avivar el fuego, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y teorías. La química innegable entre Can y Demet en Erkencikus fue la chispa que encendió la llama de la especulación. Los fans rápidamente comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set de grabación, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. La prensa, aprovechando el auge de la serie y el interés del público, alimentó los rumores con noticias, fotos y comentarios que en muchos casos no tenían una base sólida. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en el escenario perfecto para que los fans debatieran, compartieran teorías y expresaran sus deseos sobre la posible relación entre los actores. La relación entre Can y Demet, dentro y fuera de la pantalla, ha sido objeto de un escrutinio constante. Los fans, como verdaderos detectives, analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción en las redes sociales, buscando señales de amor, de enemistad, o simplemente de una relación profesional. El ojo público estaba puesto sobre ellos, y cada movimiento era interpretado y analizado. Cualquier comentario en entrevistas, cualquier publicación en redes, cualquier foto o vídeo que compartieran, era analizado en busca de pistas sobre su relación. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates sobre la veracidad de los rumores, y los fans se dividieron entre los que creían en un romance secreto y los que consideraban que solo eran compañeros de trabajo. La presión, sin duda, debió ser enorme y la vida personal de ambos actores se convirtió en un tema de discusión pública constante. Pero, ¿qué ha sucedido realmente? ¿Cuál es la verdad detrás de todos estos rumores? Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron un silencio prudente, evitando comentar directamente sobre las especulaciones.
Ambos continuaron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y dejando que las habladurías siguieran su curso. La estrategia de ambos actores en ese momento fue la de no alimentar la polémica. Mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal y se enfocaron en sus trabajos. Esta postura, en cierta medida, sirvió para proteger su privacidad y para evitar que los rumores se intensificaran aún más. Sin embargo, el silencio también generó más especulaciones, ya que los fans interpretaban cada silencio como una confirmación velada de los rumores. Sin embargo, el tiempo pasa, y las cosas cambian. Recientemente, Can Yaman, en una entrevista que ha generado un gran revuelo, finalmente rompió el silencio. Y lo que dijo, chicos, ha sido, bueno, impactante. La entrevista, que se difundió en diversos medios y en plataformas de vídeo, fue seguida por millones de personas. La expectativa era alta, y las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. La audiencia esperaba ansiosamente que Can diera alguna pista sobre su relación con Demet, y las expectativas eran altas. La entrevista, en sí misma, fue un evento mediático que generó un gran debate sobre la vida personal de los famosos y la presión que sufren por parte de los medios y los fans. En esta entrevista, Can, con la sinceridad que lo caracteriza, abordó el tema de su relación con Demet. No se anduvo con rodeos. Reconoció que efectivamente hubo una conexión especial entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Can, conocido por su franqueza y honestidad, decidió hablar abiertamente sobre el tema que durante tanto tiempo había sido objeto de especulaciones. A diferencia de otros famosos, Can decidió no esquivar el tema, sino abordarlo de frente, dando su propia versión de los hechos. Su sinceridad en muchos aspectos fue valorada por sus fans, quienes apreciaron su transparencia y su valentía para hablar sobre un tema tan delicado. Según sus propias palabras, la experiencia de trabajar juntos en Erkencikus fue intensa y llena de emociones. Afirmó que la química que se veía en la serie era real, y que esa conexión les ayudó a construir personajes memorables. Can reconoció que la conexión que existía entre él y Demet trascendía la pantalla, y que esa complicidad fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre ambos actores, la cual se manifestaba tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable y se convirtió en uno de los principales atractivos de Erkencikus. La conexión que se veía en la serie, según las palabras de Can, no era una simple actuación, sino que tenía una base real, lo cual generó una mayor identificación por parte del público. Pero, y aquí viene la parte importante, Can también aclaró que a pesar de esa conexión, la relación no fue lo que muchos esperaban. No hubo un romance duradero, ni un amorío de cuento de hadas. Según él, la presión mediática, las expectativas de los fans y las agendas de trabajo jugaron un papel importante en la evolución de su relación. Can fue claro al señalar que a pesar de la conexión que existió entre él y Demet, la relación no evolucionó hacia un romance duradero. La presión constante de los medios, las expectativas de los fans y las exigencias de sus respectivas carreras, según Can, fueron factores que influyeron en la dinámica de su relación. La fama, en muchos casos, puede ser un arma de doble filo, y la presión que ejerce sobre la vida personal de los famosos puede ser abrumadora. Además, Can habló sobre las dificultades que enfrentaron debido a la atención constante de los medios y de los fans. Comentó que a veces se sentían abrumados por la presión, y que esto afectó, en cierta medida, la dinámica entre ellos. Can reconoció que la atención mediática y las expectativas de los fans, en ocasiones, fueron difíciles de manejar. La presión constante, las críticas, los rumores y la falta de privacidad, según sus palabras, afectaron la relación y la dinámica entre ambos. La fama, en definitiva, puede ser un precio alto a pagar, y en el caso de Can y Demet, la presión mediática, sin duda, tuvo un impacto en su relación. Lo interesante es que Can no se mostró resentido ni amargado. Por el contrario, habló con respeto y cariño de Demet. La elogió como actriz, reconociendo su talento y profesionalismo. De hecho, dejó claro que la considera una persona importante en su vida, y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Can demostró madurez y respeto al hablar sobre Demet. No se dejó llevar por la amargura o el resentimiento, sino que por el contrario, destacó sus cualidades como actriz y como persona. Su actitud en este sentido fue valorada por los fans, quienes apreciaron su capacidad para mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de las circunstancias. ¿Pero qué hay de Demet? ¿Cómo ha reaccionado ella a las declaraciones de Can? Pues bien, hasta ahora, Demet no ha hecho declaraciones públicas al respecto.
No ha dado entrevistas, ni ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia directa a lo dicho por Khan. La postura de Demet hasta el momento ha sido o la de mantener el silencio. A diferencia de Khan, Demet ha preferido no hacer comentarios públicos sobre las declaraciones de su ex compañero. Esta postura, en cierta medida, refuerza la idea de que la relación entre ambos es cordial y respetuosa, y que ambos prefieren mantener su privacidad. Sin embargo, se rumorea que en privado, Demet se ha mostrado comprensiva y respetuosa con las palabras de Khan. Se dice que ambos han mantenido una relación cordial y profesional a lo largo de los años, y que aunque no estén juntos sentimentalmente, existe un cariño mutuo y un respeto por el trabajo que hicieron en conjunto. Los rumores sugieren que Demet, en privado, ha comprendido y respetado las palabras de Khan. A pesar de no haber reaccionado públicamente, se dice que la relación entre ambos es cordial y profesional, y que ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Esta versión, en muchos aspectos, refuerza la idea de que ambos actores han madurado y que han aprendido a manejar las situaciones difíciles con respeto y profesionalismo. Es importante destacar que, aunque Khan haya roto el silencio, la historia de su relación con Demet sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Solo ellos conocen la verdad completa, y cada uno de ellos tiene su propia perspectiva sobre lo que ocurrió. La versión de Khan sin duda es una pieza clave para entender la historia, pero la perspectiva de Demet también es fundamental. La verdad completa, en definitiva, solo la conocen ellos dos, y es probable que por respeto a su privacidad, no sea revelada por completo. La historia, en ese sentido, seguirá siendo objeto de especulaciones y análisis por parte de los fans y de los medios de comunicación. Lo que sí podemos concluir es que la relación entre Khan y Demet fue intensa, apasionada y, en cierto modo, efímera. Fueron dos estrellas jóvenes, con mucho talento y mucha presión, que se encontraron en el camino y vivieron una experiencia inolvidable. La relación entre Khan y Demet, sin duda, fue intensa y apasionada. La química que existía entre ambos, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó una gran expectación por parte del público. La presión mediática, las expectativas de los fans y las exigencias de sus carreras, sin embargo, influyeron en la dinámica de la relación, y a pesar de su intensidad, fue en cierto modo efímera. ¿Y qué lecciones podemos extraer de todo esto? Pues primero que el mundo de las telenovelas y de la fama es un mundo complejo, lleno de luces y sombras. Que las relaciones entre los actores no siempre son lo que parecen, y que la presión mediática puede ser un factor determinante en sus vidas. El mundo de las telenovelas, sin duda, es un mundo fascinante pero también complejo y lleno de contradicciones. Las relaciones entre los actores, en muchas ocasiones, están sometidas a una gran presión, y la presión mediática puede ser un factor determinante en sus vidas. La fama, en ese sentido, puede ser un arma de doble filo, y la vida personal de los famosos, en muchos casos, se convierte en un tema de discusión pública constante. Segundo, que el respeto y la admiración profesional pueden coexistir con la ausencia de un romance. Khan y Demet son un claro ejemplo de ello. A pesar de no haber terminado juntos, ambos han seguido sus carreras con éxito, y han demostrado que pueden mantener una relación cordial y profesional. La relación entre Khan y Demet demuestra que el respeto y la admiración profesional pueden coexistir con la ausencia de un romance. A pesar de no haber terminado juntos, ambos han seguido sus carreras con éxito, y han demostrado que pueden mantener una relación cordial y profesional. La madurez y el profesionalismo, en este sentido, son fundamentales para manejar las situaciones difíciles y para mantener una relación de trabajo saludable. Tercero, que los fans, aunque apasionados y entregados a sus ídolos, deben ser respetuosos con la privacidad de los actores. A veces la presión de los seguidores puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente la vida personal de las celebridades. Los fans, aunque apasionados y entregados a sus ídolos, deben ser respetuosos con la privacidad de los actores. La presión de los seguidores en ocasiones puede ser abrumadora, y puede afectar negativamente la vida personal de las celebridades. La falta de privacidad, las críticas y la intromisión en la vida personal, en muchos casos, pueden ser perjudiciales para la salud mental de los famosos. El respeto por la privacidad, en ese sentido, es fundamental para mantener una relación saludable entre los fans y los actores. En resumen, la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir es que fueron, y siguen siendo, dos grandes estrellas con una química innegable. Que su relación fue intensa, pero no duradera. Y que a pesar de todo, se respetan y se admiran mutuamente.
La verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir, en definitiva, es que fueron, y siguen siendo, dos grandes estrellas con una química innega. BLE. Que su relación fue intensa, pero no duradera. Y que a pesar de todo, se respetan y se admiran mutuamente. La madurez, el respeto y el profesionalismo, en este sentido, son valores que han prevalecido en la relación entre ambos actores, y que han permitido que la historia entre ellos sea recordada con cariño y respeto. Y ahora me imagino que se estarán preguntando, ¿qué depara el futuro para Can y Demet? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Encontrarán el amor con otras personas? El futuro de Can y Demet sin duda es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando, y que sus fans, como nosotros, estaremos siempre atentos a sus pasos. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, aunque remota, siempre está presente. La vida sentimental de ambos, por su parte, sigue siendo un tema de interés para los medios y para los fans. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras, y que sus fans, como nosotros, estaremos siempre atentos a sus pasos. Respecto a su futuro profesional, ambos siguen cosechando éxitos. Can, como sabemos, está expandiendo su carrera a nivel internacional, y Demet, por su parte, continúa protagonizando series y películas muy exitosas en Turquía. Can, con su talento y su carisma, está expandiendo su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en diferentes países y conquistando nuevos públicos. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series y películas muy exitosas. Ambos actores, sin duda, tienen un futuro prometedor por delante y sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos. En cuanto al amor, ambos han tenido relaciones sentimentales después de su tiempo juntos. Demet incluso llegó a casarse, aunque luego se divorció. Y Can, aunque ha mantenido su vida privada con discreción, también se le han conocido algunos romances. La vida sentimental de ambos actores, como es natural, ha sido objeto de interés para los medios y para los fans. Demet, después de su relación con Can, llegó a casarse, pero el matrimonio no duró mucho tiempo. Can, por su parte, ha mantenido su vida privada con discreción, pero se le han conocido algunos romances. El amor, sin duda, es un tema recurrente en la vida de los famosos, y sus fans siempre están atentos a sus relaciones sentimentales. Así que el futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando, y que sus fans, como nosotros, estaremos siempre atentos a sus pasos. El futuro de Can y Demet sin duda es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando y que sus fans, como nosotros, estaremos siempre atentos a sus pasos. La historia entre ambos actores, en definitiva, seguirá siendo un tema de interés para los medios y para los fans, y su legado, como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, perdurará por siempre. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado a fondo la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las declaraciones de Can y de la reacción de Demet. Hemos explorado el mundo de las telenovelas turcas, la fama, la presión mediática y la importancia del respeto por la privacidad. Si es así, no olviden dejar un gran like. Me ayuda mucho. Les recuerdo que un like es una forma de apoyo, y que me ayuda a seguir creando contenido. ¿Qué les pareció lo que dijo Can? ¿Estaban al tanto de toda esta historia? ¿Tienen alguna opinión sobre el tema? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Los comentarios, en ese sentido, son una forma de interactuar con ustedes y de conocer sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan, así que no duden en dejarme sus opiniones. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así podemos seguir creciendo esta comunidad. La suscripción al canal, la activación de la campanita y la compartición del vídeo, son formas de apoyar mi trabajo y de ayudar a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.